Porque por el sacrificio de Jesucristo tú y yo somos santos. Tú y yo somos purificados, justificados por la sangre de Cristo. Por esa razón es glorioso, por eso alucinamos, por eso zapateamos, nos gozamos, hacemos todo, porque ya no tenemos culpa. Ya nadie puede levantar el dedo y decirnos, este hermanito Hamlet ha pecado y todo, porque el Señor Jesucristo de inmediato se va a parar. Sí, ha pecado, sí, chacra, sí, ya, pero yo he pagado ese pecado con mi sangre. Por lo tanto, Él está limpio, ¿no? Blanco, puro, ¿no? Inmaculado. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Amén. Por eso nosotros hoy en día nos movemos de esta forma. Punto número 2, vamos al punto número 2. Ahora sí, nuestro sacerdocio. Así como Jesucristo fue el sacrificio y fue el sacerdote, fue todo, y Él lo hizo así, todo. Así también nosotros hoy en día, como Jesucristo ha pagado y ha ofrecido el sacrificio, nosotros hemos quedado siendo parecidos a Él como hermanos de Él y con el ministerio de Él. Pero nosotros ya no ofrecemos sacrificio por los pecados. Jesucristo ofreció el sacrificio por los pecados. Nosotros ofrecemos otra cosa que vamos a entrar a ver esto. Vamos entonces a ver cómo era antes. Antes era de una forma, y quiero llevarles a una historia. 1 Samuel capítulo 13, versículo 9. Dice: entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Saúl, el rey de Israel, primer rey de Israel, Saúl, estaba esperando al profeta Samuel, ¿no? El profeta Samuel, dentro de 7 días voy a ir, porque era mayorcito Samuel, entonces ha esperado 7 días y no llegaba. Y el ejército de los filisteos estaba al frente. Y la gente de Saúl estaban desesperados y estaban yendo porque estaban de miedo. No llega el profeta, no llega el sacerdote, no vamos a poder ofrecer sacrificio, no vamos a tener el favor de Dios y vamos a morir. Y se estaban yendo. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Saúl dijo: tráiganme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto en un altar. El rey Saúl. Llegó Samuel, en cuanto acabó de ofrecer, llegó Samuel y le dijo: ¿qué ha pasado? ¿Qué está haciendo? El otro: es que se estaban ya desertando estos chacras, mira el ejército y todo, yo nomás he tenido que hacer esto. Y Samuel le ha dicho: lo has arruinado, ¿no? Eres un loco. ¿Por qué? Porque eres rey, tú no puedes hacer eso. El rey no puede ofrecer sacrificio, el sacerdote tenía que ofrecer sacrificio, o sea, Samuel. Y le has dicho: pero no, más bien yo te he ayudado, mira, te has atrasado, mira que esto, que lo otro. No, el rey era el rey para conquistar y el sacerdote para ministrar a Dios. Tenían funciones claras y específicas en el Antiguo Testamento. Así era antes. El rey ganaba terrenos, el rey iba a pelear y el sacerdote era el que le ministraba tanto la palabra de Dios al rey, le decía por aquí, por allá, le guiaba, etc. Así era en el Antiguo Testamento. Había reyes y sacerdotes, claros ministerios, claros oficios, ¿no? En el Nuevo Testamento, después de la cruz, Jesucristo es rey y es sacerdote, porque Él, como rey de reyes, ha venido a ofrecer un sacrificio como sacerdote, que es su propio cuerpo. Y nosotros somos parecidos, somos de ese linaje, somos hermanos de Él, somos hijos de Dios igual que Él. Por lo tanto, nosotros también tenemos ese oficio. Ya no como el Antiguo Testamento, reyes y sacerdotes, dos personas diferentes, sino hoy día todos tú y yo somos reyes y somos sacerdotes. ¿Amén? Alguno dirá: pero ahora como rey, ¿dónde voy a conquistar? ¿No? Aquella chica voy a conquistar. No se refiere a esa conquista, ¿no? Se refiere a que nosotros vamos a hacer la obra de Dios. En el Antiguo Testamento Israel tenía que conquistar la tierra. Hoy día nosotros tenemos que conquistar nuestra tierra prometida, que no es necesariamente material. Nosotros hacemos la obra de Dios. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Nosotros vamos y avanzamos en las tinieblas, salvando vidas, ganando vidas. Eso es lo que hace el rey. Amén. Como sacerdotes, oramos, adoramos, ministramos, tenemos palabra, todo. Pero como reyes, obramos, hacemos la obra de Dios. Amén.
Tenemos que tener claro eso porque muchas personas a veces piensan que no, solo es orar, ¿no? Y se la pasan zapateando, orando, dando 7 vueltas, 8 vueltas, hacen todas las cosas, pero nunca hacen su oficio de rey, de ir y poner las manos, ¿no? Ir y hacer la obra, ir y predicar el evangelio, ir y llevar ayuda, ir y hacer obra social. No hacemos. Y hay otras personas que se van al otro extremo, ¿no? Solamente hacen obras de rey, tengo que hacer, y nunca oran, nunca están en la presencia de Dios, nunca se meten a hacer su labor sacerdotal. Por eso es importante entender, Jesucristo dice en el libro de Hebreos, ya hemos leído Hebreos, sí. Libro de Hebreos capítulo 6 versículo 20 dice, donde Jesucristo entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese es el orden de sacerdocio real, porque Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, los dos oficios en uno. En la época donde eran separados los oficios, él era rey y sacerdote. Y Jesucristo dice que es rey y sacerdote según el orden de Melquisedec. Y tú y yo somos reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec también. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Buena onda, buen pedigrí, como diría alguno, es una bendición. En Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. El Señor nos hizo reyes y sacerdotes, ¿no? No quiere decir algunos reyes y otros sacerdotes, no, a todos nos hizo reyes y sacerdotes, a todos. Por lo tanto, tenemos esos dos oficios para ministrar, para servirle a Dios. Repito, nuestro sacerdocio ya no es por salvación, porque Jesucristo ya ha ofrecido su sacrificio por los pecados, por nosotros. Por lo tanto, nosotros ahora como sacerdotes y como reyes ya no ofrecemos sacrificio por perdón de pecados, porque nuestros pecados ya están perdonados. Entonces, ¿qué hacemos? A eso vamos, ¿no es cierto? Vamos a estudiar eso. Vamos a 1 de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, y esta es la palabra, real sacerdocio, o sea, sacerdotes y reyes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Esa es nuestra función, para eso estamos, para ser un real sacerdocio. Y en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer, ¿qué ofrecemos? Sacrificios espirituales. Repita conmigo, sacrificios espirituales. Es importante entender eso, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, como rey y como sacerdote ahora, yo ofrezco sacrificios espirituales a Dios. ¿Ok? No ofrezco sacrificios por perdón de pecados, eso lo hizo Jesucristo, ¿está claro? ¿No es cierto? Porque si hoy día estuviéramos ofreciendo sacrificios espirituales por perdón, entonces ¿para qué Jesucristo ha muerto, no? Jesucristo ha muerto para que todos fuésemos perdonados, todos hemos sido perdonados, todos somos justificados. Ahora, como reyes y sacerdotes, nos toca ofrecer sacrificios espirituales. Pero ¿cuáles son esos sacrificios espirituales? Era la incógnita, ¿no? Del anterior domingo. Ahora vamos a entrar a eso, vamos a entrar, ya no se preocupe. Vamos al punto número 3, ahora sí, nuestro sacrificio. Punto número 3, nuestro sacrificio. La base o el principio en el cual se ofrece este sacrificio, y repito, no es por perdón de pecados, eso ya está arreglado en la cruz. Lo que nosotros hacemos es otra cosa que es distinto, es por recompensa, es distinto, ¿no? El perdón de pecados es gratis, no tienes que hacer nada. Jesucristo ha hecho todo. Nosotros no tenemos que hacer nada porque Dios nos perdone, ¿no? Es como el papá con su hijito. Su hijito no tiene que hacer nada porque el papá le ame. Todos los papás amamos a nuestros hijos. ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí? Si no ama a su hijo, a la salida nos vemos, ¿no? Porque tenemos que hablar. Pero todos los que tenemos hijos los amamos. Ahora, y todos los que tenemos hijos creemos que nuestros hijos son los más hermosos. ¿Sí o no? ¿Sí? Aunque sea un mono, pero saben que son los más hermosos. ¿Por qué? Para nosotros, ¿no? Porque somos así, tenemos eso. Se porte bien o se porte mal, es nuestro hijo. ¿Sí o no? ¿No? A veces hace lío, se mete lío, hace cosas, nos hace renegar todo, pero no en ese momento que nos hace renegar decimos, ya, no eres más a pasa, fuera de esta casa, te vas, ya no perteneces aquí.
Nadie hace eso, ¿no? Y si lo ha hecho, arrepiéntase, porque nunca tenemos que hacer eso. Y tampoco se puede, ¿por qué? Porque aunque yo le diga a mi hijo, al Pablito, le digo, ya no eres de la familia, tiene unos genes, agarran una prueba de ADN y me lo vuelven a traer, es de usted, ¿no? No se puede negar. Dios de la misma forma con nosotros. Cuando somos salvos, no es porque nos portemos bien, no es porque hagamos algo, no es porque trabajemos, porque oremos, no, es simplemente porque ahora en nuestras venas corre la sangre de Dios. Nuestros genes ahora son espirituales. Ya no somos nacidos de carne ni de voluntad de varón, sino somos nacidos por la voluntad de Dios. Por lo tanto, ahora somos hijos de Dios y hagamos lo que hagamos, sea bueno, sea malo, eso no cambia. Por lo tanto, siempre que nos acerquemos a Dios, nuestro Padre va a estar feliz de recibirnos. Nunca se va a enojar con nosotros. ¿Por qué? Porque ya se ha enojado en la cruz. Ahí ha desatado su ira. Por todos los pecados, los que has cometido antes, los que has cometido hoy día o los que vas a cometer mañana y pasado. Todo eso está pagado en la cruz. En Jesucristo ha desatado su ira con cada latigazo, cada herida, cada gota de sangre derramada. Es la ira de Dios por todos esos pecados. Por lo tanto, hoy día Dios no te puede decir, Chichi, ¿qué ha pasado? ¿No? Porque el otro día estabas mintiendo. No te va a volver a reclamar. ¿Por qué? Porque cuando lo vea Chichi, ve a Jesús. Y dice, no, en Jesús ya el Chichi ha pagado todos sus pecados. No debe nada. Por eso es gratuito. No tengo que hacer nada por eso. Pero los sacrificios espirituales sí son, ¿para qué? Para recompensa. Porque Dios quiere recompensar, porque quieras o no, todo aquello que yo hago para Dios ahora, no es que me va a amar más, sino que Dios me va a recompensar, que es distinto. Dios me va a dar algo extra porque yo estoy haciendo algo por Él, no por salvación, no porque caerle mejor, simplemente porque me apasiona, porque lo amo. Amén. Hacemos ahora las cosas por amor, ya no las hacemos por salvación, por salvarnos, por quedarle bien con Dios, porque Dios me ame. Hagas lo que hagas, Dios no te va a amar más, ya te ama con todo su corazón. A tal punto te ama que Él ha muerto por ti, imagina. O sea, te ama totalmente, te ha amado por la eternidad. Por lo tanto, hagamos bien o hagamos mal, el Señor nos va a seguir amando. Pero lo que hacemos ahora, lo hacemos por amor a Él. Ya no es porque Él nos ama, sino ahora nosotros lo amamos a Él. Antes en el Antiguo Testamento era por ley, ahora es por amor. Todo lo que hacemos es por amor. Ustedes están hoy día aquí en la mañana, no porque el pastor se ha puesto corbata rosada, no. Están aquí porque aman a Dios, ¿no? Porque tal vez algunos se sientan ofendidos por mi corbata, ¿no? ¿No ves, Miquel? El hermano Miquel le ofende mi terno, ¿no? Pero no hay problema, me perdona. Pero no hemos venido por las personas, hemos venido por Dios, porque le amamos. Hemos ofrendado, hemos diezmado porque le amamos. Nos hemos levantado de madrugada a orar porque le amamos. Esa semana los líderes han ayunado, no porque si no ayunan les iba a caer un rayo, no, porque aman a Dios, porque querían dedicar ese día a Dios. Esta semana vamos a orar como células, no porque si no el Señor nos va a castigar, no, vamos a orar cada célula porque queremos hacer la voluntad de Dios, amamos su voluntad, por eso, por amor hacemos las cosas, no por obligación. Amén. Es importante esto para poder entender este pasaje. En Primera de Crónicas, capítulo 21, no, Reyes ya me ha ido. ¿Dónde estoy? Ahora sí. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. No, no es ese. No, tampoco es ese. Se ha saltado mis diapositivas. Ya. Yo les dicto, aquí algo ha pasado, una mano negra ha agarrado las diapositivas. Pero Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 24. Anote, Primera de Crónicas 21, 24. ¿Ya? Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 24. Tal vez también estén mal ahí las diapositivas, ¿no? Vamos a leer el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 24, donde dice: entonces el rey David dijo a Omán, no, sino que efectivamente
la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. ¿Qué es lo que estaba haciendo David? David quería ofrecer un sacrificio y va a una tierra que es de Omán, y este Omán le dice, no pues rey, ¿cómo te voy a cobrar? Seguí nomás, ¿no? Toma la tierra. Y él dice, no, te voy a comprar, no voy a ofrecer a Dios nada que no me cueste. Ese es el principio del sacrificio espiritual. ¿Por qué nos cuesta? Porque le amamos, ¿no? Y el anterior domingo me he pasado un buen rato explicándoles cuánto le amo a la pastora, que le he dado un peluche tamaño grande, ¿no? Tamaño gigante, y todos los líos que me he hecho con el peluche. ¿Por qué? Porque cuando uno ama, quiere dar lo mejor. No voy a darle algo que un peluchito así de llavero, ahí está, te amo, ¿no? No es cierto. Todo lo mejor. Cuando en ese entonces trabajaba dando clases en un colegio, daba clases de biología. No ganaba mucho, pero digamos alcanzaba para vivir en ese entonces. Pero para proponerle matrimonio, como todo varón, siempre busca algo, ¿no? Lo mejor, y un anillo estaba buscando, y he ido a cotizar un anillo con un diamante, ¿no? He buscado los diamantes, wow, y un diamante microscópico era carísimo en ese entonces. Más bien había un hermanito en la congregación que él trabajaba con piedras preciosas. Entonces este hermanito me dice, estos los diamantes, los costos, todo, y me dice dónde hay todo, voy, averiguo. No, pues no estaba a mi alcance un diamante. Entonces este hermanito me dice, ¿sabes qué? Hay otra piedra que no es muy conocida todavía, pero que es muy bonita. Me dice, ¿y cuál es? Esta se llama bolivianita. En ese entonces estaba apareciendo recién la bolivianita, y él trabajaba con esas piedras, y él las hacía, las cortaba bien, tenía una tecnología interesante. Y él me dice, tengo esta bolivianita en forma de corazón. Era una bolivianita en forma de corazón, y no era tan cara como una, ¿qué era la otra piedra que les he dicho? Como un diamante, no era tan cara. No, pero tampoco era tan barata, ¿no? Entonces yo he invertido unos 2 o 3 sueldos, ¿no? Para ir por la bolivianita, y ahora con mi bolivianita, ¿ahora qué hago? Un anillo, ¿no? Entonces, he buscado, había un hermano también que era orfebre, y le digo, hermano, por favor, ayúdame, mira, tengo que esta bolivianita en forma de corazón, ponerle un anillo. Entonces él me dice, uy, creo que va a ser complicado, a ver, vamos a buscar moldes, he hecho todo, ¿no? Ya, lo voy a hacer, y lo ha hecho, ¿no? Claro que tampoco ha sido barato, pero cuando uno ama, busca dar lo mejor. Por eso David decía, no le voy a dar a Dios algo que no me cueste, no por fanfarrón, no por ego, sino por amor, por pasión. Yo sé que tú, cuando amas, siempre das lo mejor, buscas dar lo mejor que puedas. Tampoco uno se va a endeudar por hacer algo grande, sino lo mejor que está en tus posibilidades siempre das. Ese es el principio del sacrificio. Cuando nosotros venimos como reyes y sacerdotes a ofrecer sacrificio a nuestro Señor, tenemos que siempre buscar darle lo mejor. ¿Por qué? Porque le amamos. No porque es obligación, no porque si no lo hacemos nos van a castigar, nada de eso, sino por pasión, por amor. Eso es algo que nace. A veces es complicado, porque en la casa de Dios a veces decimos, pero ¿por qué? Que queremos siempre dar lo mejor, pero siempre alguno falla, ¿no? Alguno se atrasa, alguno mete la pata. No, pero tenemos que en vez de reñirnos, en vez de como tratarnos mal, tenemos que amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Y eso hace que todos podamos darle lo mejor a Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros ofrecemos sacrificios espirituales a Dios, lo hacemos bajo este principio. Y el primer sacrificio espiritual, porque son varios, pero el primero que vamos a ver es el sacrificio de agradecimiento. Es un sacrificio espiritual, ¿por qué? Porque no siempre lo practicamos. Es algo que Dios quiere que nosotros demos, pero nos cuesta a veces dar. No todos somos agradecidos, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Le han dicho gracias hoy día a Dios por la vida? Algunos no. Había que agradecer, ¿no? No es algo, como te digo, que es obligatorio, pero es un sacrificio que uno hace. Y vamos a ver esto en el Salmo 107, versículo 22. El Salmo 107, versículo 22. Les voy a leer este pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Dice, que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y canten con alegría
por sus gloriosos actos. Amén. Eso es lo que dice. Ofrezcamos sacrificios de agradecimiento. Imaginen, desde el Salmo ya estaba. Ahora, David era un caso especial, entre paréntesis. La mayoría de las personas del Antiguo Testamento o eran reyes o eran sacerdotes, pero David en un momento ha llegado a cumplir la función de rey, de sacerdote y hasta de profeta con los salmos. Es un caso especial aparte. ¿Por qué? Porque David, a través de los salmos, ha empezado a profetizar cosas del futuro. David ha hecho cosas que eran del futuro, adelantado para su tiempo, pero han sido como modelos, tipos de lo que se iba a hacer en el futuro. Por ejemplo, ha restaurado el establecimiento del tabernáculo de David, porque había un tabernáculo de Moisés y él ha hecho otro tabernáculo de David que no se tenía que hacer, no estaba de acuerdo a la ley, era otra cosa. Pero ese tabernáculo de David es el modelo de adoración que hoy día tenemos en la casa de Dios. Entonces hay cosas que David ha hecho que eran fuera de su tiempo. David ha sido uno de los, tal vez el único que ha cumplido en el Antiguo Testamento la función de rey, de sacerdote. Pero eso entre paréntesis. Él en los Salmos dice, ofrezcamos sacrificios de agradecimiento. En el Salmo 116, versículo 17, Salmo 116, versículo 17, les voy a leer la Reina Valera actualizada. Dice, te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre de Jehová. Él ya estaba viendo este tema. Ya estaba entendiendo que el sacrificio, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, era la acción de gracias. Es un sacrificio, imagínense. Nosotros, repito, no ofrecemos sacrificios por salvación, por perdón de pecados. Ofrecemos sacrificios por amor, sacrificios espirituales. A uno dirá, pero si es espiritual, entonces en el espíritu diremos gracias, ¿no? No es un tema solamente espiritual, o sea, lo espiritual no quiere decir que no sea tangible, palpable o práctico. Recuerde bien, lo espiritual es sumamente práctico, porque todo lo espiritual determina lo material. Por lo tanto, toda cosa que hagamos en el espíritu tiene una repercusión en lo material, en lo humano, en lo práctico. Uno es espiritual y eso tiene que repercutir en tu carácter, en tu accionar, en tu temperamento, en tu actitud. Porque uno puede decir, arabasaya, soy espiritual, usa la manga larga, pero luego estar maltratando al vecino, peleándose con todos, cuando vas al mercado te tienen miedo y a las caseras porque siempre estás arrojándole las papas y demás. Entonces hay una incongruencia, ¿no? Muchas veces nos han dicho, no, ay, sí, yo conozco a los cristianos, tengo una vecina cristiana, ay, quisiera que le veas, ¿no? Así como ella eres tú, ¿no? No sé cómo es ella mata gatos, ¿no? Ah, no, yo no mato gatos, mi abuela mataba, yo no mato gatos, ¿no? Pero hay personas que tenemos ese problema muchas veces, ¿no? Somos entre comillas espirituales, pero solo en lo espiritual, en la oración, aquí en la congregación. Pero en la vida cotidiana tenemos otra forma de vivir. Por eso tenemos que entender que lo espiritual no es solamente la vida aquí en la iglesia, ni en tu momento de oración. Lo espiritual que aquí vives, lo tienes que también vivir en lo práctico todos los días. No puedes ser espiritual, no puedes estar hablando en lenguas aquí y hablando palabrotas allá. No puede de una misma fuente salir agua dulce y agua amarga, dice la palabra. No puedes. Necesitas tener una idea clara de que eres rey y eres sacerdote. Como sacerdote ministras la presencia de Dios y como rey conquistas en el nombre de Dios. Entonces tenemos que tener claro el tema. Por eso, cuando ofrecemos un sacrificio espiritual, no es solamente en la congre, no es solamente en la oración. Un sacrificio espiritual es en el ámbito práctico, en nuestro cotidiano vivir. La actitud de agradecimiento no es solamente a Dios, nuestra actitud de agradecimiento tiene que ser en todo. Por eso es un sacrificio, ser agradecido. Cambia tu vida. Dios no necesita nuestro agradecimiento, por si acaso, ¿no? No es como nosotros sí, ¿no? Por lo menos gracias debería decir. Yo no busco que me den gracias, pero por lo menos un detalle, ¿no? No, Dios no es como nosotros, Dios no necesita, ¿no? Le demos gracias, no le demos gracias, no va a dejar de ser Dios. Pero Él nos manda que seamos agradecidos porque eso cambia nuestra vida y nuestro corazón.
cambia nuestra forma de pensar, ¿no? Cambia nuestra forma de hablar. Una persona agradecida tiene una diferente forma de actuar. Por ejemplo, cuando estás en el trabajo, esas reuniones, no sé si recuerdan o ustedes no tenían, cuando hay esas reuniones, nos reunimos todos los empleados, ¿no? Para tomar un cafecito o algo, un ratito, y ahí empieza la habladura, ¿no? La habladuría contra el jefe, ¿no? Y así son, y cómo no, y siendo de la empresa, y teniendo, y nosotros qué aportamos, nosotros qué ayudamos. Todo eso es sentarse en silla de escarnecedores, por si acaso, ¿no? Entonces, cuando una persona es agradecida, llega a ese círculo y dice, pucha, qué bueno, ¿no? Que tengamos trabajo, qué lindo que estemos aquí en la empresa, pero no, no, pero imagínate, a ver, no ten trabajo en esta situación, en este momento, ¿dónde estarías si no tuvieras trabajo? Porque todos tenemos que entender que cuando estamos agradecidos nuestra actitud cambia. Tenemos que aprender cómo estaríamos sin eso, porque a veces nos olvidamos de dar gracias por muchas cosas, que las tomamos ya como que son nuestros derechos, ¿no? ¿Cuántos dan gracias por su esposo con su esposa? A veces nos olvidamos dar gracias. Y hasta a veces nos enojamos. Ya este viejo, ya está vieja. Y Dios a veces dice, a ver, ya, entonces la traeremos aquí a la vieja, a ver cómo te va solito, ¿no? Estamos llorando luego, pero siquiera, aunque me reñía, pero estamos sufriendo. Porque uno no sabe lo que tiene sino hasta que lo pierde. Igual, cuando tienes trabajo, ¿no? Tu trabajo por muy rudo, muy malo, lo que sea, pero tienes. Porque cuando nos quejamos de eso, porque lo opuesto al agradecimiento es la queja, por si acaso. Lo opuesto al agradecimiento es la queja. Cuando empezamos a quejarnos de algo, si yo fuera Dios haría eso, ¿no? A ver, le quitaremos su trabajo. ¿Qué dice, no? Si sigue quejándose, ¿no? Y ahí sería otra la cosa, otra la forma de hablar. Por eso es importante para nosotros entender que el agradecimiento es clave, es un sacrificio. Y peor cuando tenemos que agradecerle por las cosas duras, por las pruebas y dificultades que a veces vienen a nuestra vida, ¿no? Porque agradecer por las cosas buenas, todos, cualquiera, pero ¿cuántos agradecen por el problema, por la crisis, por la escasez? ¿Cuántos? No es fácil. Ese es el sacrificio de agradecimiento. Cuando te duele, ¿no? Ay, gracias Señor por este nervio ciático, pero a ver si lo quitas, ¿no? Por favor, Señor. Todos o no todos agradecen por eso. Por eso es un sacrificio de agradecimiento. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 20. Aquí no tengo, allá tengo. Efesios 5, 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, dando siempre, recuerde que siempre, gracias por todo a Dios, por todo, por tu jefe, por tu suegra, por la persona que no te cae, por todo, por tu trabajo, por tu moto que a veces se pincha, que a veces falla. Dale gracias, ya no te quejes, porque a veces uno dice, esta carcacha, y empiezas a patear la carcacha y empiezas a maldecir la carcacha. Espero que nunca Dios haga lo que yo haría, ¿no? A ver, le quitaremos la carcacha, que camine, ¿qué dice, no? Y uno caminando empezaría, está ahí caminando y tengo que caminar y que eso, a ver, le quitaremos los piecitos a ver qué dice, ¿no? No así, no, Dios no obra así. Pero imagínense que tal vez en algún momento tengamos que pasar esa situación, tenemos que aprender a agradecer. Hay personas que tal vez no sé si han conocido a esas personas, pero cuando uno se encuentra con esas personas cambia tu vida. Había en La Paz una hermanita que andaba en silla de ruedas, venía a la congregación en silla de ruedas, no tenía piernitas, ¿no? No tenía piernas. Y ella venía y alababa a Dios y predicaba, y era tremenda. Cuando tú la encontrabas, realmente te levantaba el ánimo, porque tú a veces llegabas pues, cabizbajo, y ay, ¿cómo ves? Llegamos, ¿no? Medio que, ay, que no me ha mirado, no me ha dicho, no me ha hecho. Cuando ella estaba ahí llena de fuego, llena de pasión, y uno tal vez diría, pobrecita, no tiene piernas, pero a ella no le interesaba, ella hacía más cosas sin piernas que las que yo hacía con piernas. Predicaba, volanteaba en todo lugar, donde iba al hospital a todos sus médicos o enfermeras les predicaba rudo, fuerte y con convicción y con fuerza y poder.
Y en ningún momento se quejaba de su condición. Ella decía, yo cuando llegue al cielo voy a tener mis piernas. El Señor me va a sanar, el Señor me va a dar eso. Si no me lo ha dado ahora, me lo va a dar allá. Pero Dios me lo va a dar. Tenía esa certeza, esa convicción. En ningún momento se quejaba de su silla, ni de su condición, ni de lo que le faltaba. Y eso a veces a nosotros nos levantaba el ánimo. Y nosotros obviamente después de eso, yo quejándome de que no tengo paltruf y cuando tengo pies para caminar, podía caminar y caminaba feliz porque me cambiaba la óptica. El agradecido cambia el ambiente, cambia las personas. Comienza a agradecerle a Dios. Es un sacrificio que nosotros le damos todos los días. Sea agradecido de tu familia, sea agradecido de tu trabajo, sea agradecido de tus recursos, de todo lo que tengas, sea agradecido aún de lo que no tengas. Porque si es que no tienes algo por la voluntad de Dios, es porque si lo tuvieras te haría mucho daño. Si lo tuvieras, tal vez te afectaría mucho. Pero Dios permite muchas cosas porque Él sabe y conoce. Vamos a la primera carta a los tesalonicenses, primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pablo está hablando de eso. Y él dice, den gracias en todo, esta es la voluntad de Dios para ustedes. O sea, Dios quiere que nosotros seamos un pueblo agradecido. ¿Por qué? Porque cuando nos quejamos le ocurre lo que le ha ocurrido al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el desierto tenía todo el día, pero estaba en el desierto, sí, pero tenía todo, ¿no? Porque una cosa es estar en el desierto solito y sufriendo, y otra cosa es tener todo en el desierto. No sé si alguna vez lo ha visto así. Cuando ya era profesor, me acuerdo que nos hemos ido con unos estudiantes, en esa época se podía, ahora ya está prohibido por si acaso, ¿no? Hemos viajado con los estudiantes al Camino del Inca, le llamamos, en La Paz. Pasas la cumbre y empiezas a bajar por el Camino del Inca que han hecho los incas, ¿no? Un camino de este ancho más o menos, pero empedrado que hasta ahora sigue, no se ha deteriorado. Esos incas sí sabían hacer cosas buenas, ¿no? No había corrupción en ese entonces, eran buenos caminos, bien hechos. Entonces ese camino pasa la cumbre y baja hasta los yungas, o sea, un clima parecido a este, ¿no? Desde las cumbres nevadas, así, y es todo caminado. No hay auto, no hay nada. Una vez que comienzas, tienes que acabar. No hay como dar marcha atrás, pero tenías que otra vez subir a la cumbre, es terrible. Entonces, cuando fuimos, uno de los papás que nos acompañaba de los estudiantes, él se había tomado había tenido una idea muy interesante, ¿no? Llevar cosas que tal vez uno desea en el camino, ¿no? Que no hay. Entonces él se llevó en ese entonces en el supermercado vendían unos sándwiches de jamón con queso, unas marraquetas grandes, tremendas, eso había llevado, unas gaseosas especiales, todo, porque generalmente cuando uno va a caminar va y con su arroz con salchicha, lo que puede come, ¿no? Pero él había llevado cosas ricas, ¿para qué? Para que cuando estás en el camino, que es tal vez duro, cansador, todo, puedas comer algo delicioso, algo que no esperaba uno comer en ese camino. Algo así ocurría con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en el desierto, sí estaba en el desierto, pero tenía las cosas mejores que podía tener una persona. Tenía aire acondicionado en el día, en el desierto, ¿no? Sombrita, no hacía calor. En la noche no le hacía frío, había una columna de fuego que el ambiente lo volvía cálido. No se les gastaba la ropa ni sus zapatos, ¿no? 40 años con el mismo outfit, ¿no? No había lío, nadie decía, ya no tengo zapatos, no, estaba su zapato como nuevo, decía, pero hemos caminado 40 años, mira, no se ha gastado nada, sigue nuevo, ¿no? Parece que estuviera recién estrenando, así estaba su ropa. Ni uno se ha enfermado, ¿no? Por lo menos por enfermedades así de cualquier tipo, a no ser la picadura de las serpientes, pero eso era por quejarse, ¿no? Todo tenía. Tenemos hambre, maná. Queremos carne, codornices. Necesitamos agua de la roca, de la peña, agua fresca, pura. O sea, tenían lo que necesitaban, lo que deseaban, lo tenían. Pero pese a eso, se quejaban. Y eso es lo que a Dios realmente le ha colmado la paciencia. De hecho, ellos no van a entrar a la tierra. Esta generación
no tiene la actitud, porque para entrar a la tierra prometida tienes que cambiar tu corazón, tienes que tener la actitud de agradecimiento. No puedes entrar a la tierra prometida con tu actitud quejumbrosa. ¿Por qué? Porque ¿qué vas a decir? Ay, leche, ay, miel, ay, todos tantos frutos tan grandes, no puedes ir porque te vas a quejar de todo, ¿no? Tienes que cambiar de tu forma de pensar. Tienes que aprender a recibir las cosas con agradecimiento, todo. Porque Dios tiene buenas cosas, buenos pensamientos y hay buenas cosas para el futuro. Pero si no cambias tu forma y tu corazón, difícilmente vas a alcanzar esas cosas que Dios quiere darte. Por eso es determinante para nosotros cambiar nuestra forma de pensar. En Lucas capítulo 17, versículos 11 al 18, hay una historia, ¿no? Dice, Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id a mostraros a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Eso es lo que pasa. Y preguntó, ¿no? 10 leprosos han sido sanados. ¿Cuántos leprosos han vuelto a dar gracias a Dios? Acabo de leer. No. ¿Cuántos leprosos han vuelto a dar gracias a Dios? ¿Ah? Dígalo fuerte. No. Ninguno. Ya no eran leprosos, ¿no? Es chiste de Darío Salas. De Darío que volvió uno que ya no era leproso, ¿ya? Ya no era leproso. Entienda bien. Pero Jesucristo reclamó y dijo, ¿y dónde están los otros 9? ¿No? ¿Acaso no son 10 los que han sido sanados? Porque Jesucristo toma en cuenta si estás agradecido o no. Quiero animarte a que le agradezcas a Dios siempre. Es el sacrificio espiritual que tenemos. Tal vez ya eres agradecido, pero aprende, incorpora esto constantemente y va a cambiar tu vida. Dios no necesita nuestro agradecimiento, pero cada vez que le agradecemos, nosotros somos cambiados. Nuestra actitud cambia, nuestra forma de vivir cambia, porque empezamos a darle siempre la gloria a Dios. Amén. Te invito a que te pongas de pies. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Señor. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por todas las cosas, por tu amor. Hoy día, como ese real sacerdocio, queremos ofrecerte este sacrificio, Señor, espiritual de agradecimiento, que no es solamente lo que hacemos aquí, sino lo que vivimos día a día. Cada día vamos a vivir, Señor, agradecidos a ti. Vamos a estar en agradecimiento a ti, constantemente, Padre. Queremos darte la gloria y la honra. Queremos honrarte a ti, Señor. Te bendecimos, Dios. Levanta tus manos. Él está aquí. Él ha venido no solamente a recibir ese agradecimiento, Él ha venido a recibir la gloria y la honra. Él ha estado aquí desde el principio porque Él quiere que nosotros seamos transformados. Gracias, bendito Dios. Cántale a tu Dios.